Este es el curso de mecánica de fluidos. Es un curso muy, muy bonito, digo yo. A mí me encanta este tema de la mecánica de fluidos. Y los que se van a ir por el lado de la hidráulica, pues les va a parecer que es muy interesante este tema. Este es un curso no tan difícil, tiene su componente de matemática y vamos a necesitar recordar algunas cosas ahí, como determinantes y matrices y algunas integrales no tan difíciles, básicamente. Sí tiene su componente ahí matemático, pero al final, después de que hacemos la demostración de dónde salen las cosas, todo se vuelve muy, muy fácil de entender y de manejar. Entonces no hay que asustarse con eso de que van a tener que volver a derivar y a integrar, qué sé yo, ese tipo de cosas. Ok, ahora dentro de un rato pasamos lista. Por el momento vamos a simplemente a empezar a trabajar sobre los contenidos del curso. Voy a ver si les puedo presentar por acá esto. En mediación ustedes van a tener pues esta interfaz donde viene la información del curso, algunas cosas importantes, los horarios y la modalidad, los objetivos del curso y los generales y específicos. Al final del curso el estudiante será capaz de calcular las características hidráulicas de una masa fluida: velocidad, caudal, presión, caída de presión, etc. Básicamente eso es lo más importante: velocidades y presiones y caudales. Los objetivos específicos del curso es definir las principales propiedades de los fluidos, describir y aplicar la ecuación de la hidrostática. Si se acuerdan, hidro es agua, estática es quieta, sin moverse. Explicar el significado físico de los términos de la ecuación diferencial de Euler. Definir 3 ecuaciones fundamentales de la hidrodinámica, otra vez agua, hidro, dinámica en movimiento. Dibujar la línea energética y piezométrica en una tubería, que esto ya metiéndose un poquito en el tema de la hidráulica. Escribir y utilizar fórmulas de cálculo de pérdidas de energía en tuberías y analizar y calcular sistemas de tuberías simples. En realidad no hay sistemas de tuberías simples, son tubos simples. No vamos a quedar con tubitos muy sencillos. Aquí les tengo el programa del curso para que lo bajen, y la carta del estudiante y todo lo demás. Lo voy a dar clic a ver si abre algún día. Ustedes la pueden descargar a partir de dentro de un rato. Es que no los he matriculado y no me enteré hasta ahora que di clases de gráfica que la gente de informática está tareada y no lo ha hecho. Que esta es la carta del estudiante en el formato normal de la universidad. Que el departamento y los profesores. Este curso lo damos el ingeniero Antonio Sánchez Fernández y yo, Carlos Camacho. Son 2 grupos. Antonio lo da en la tarde, lunes y jueves a las 3, y yo a las 7 de la noche. La modalidad es virtual, y con esto de la modalidad yo voy a tratar de alternar lecciones presenciales, así, presenciales no, digo virtuales, por medio de Zoom, así, sincrónicas que llaman, con lecciones asincrónicas, para que ustedes las puedan desarrollar a lo largo del día. Si tienen más chance, más tempranito, tal vez esos días la pueden adelantar, o el que tenga problemas también la podrías resolver, no sé, durante el día siguiente. La idea es que ustedes tengan esa posibilidad y no tener que correr para estar todo el tiempo aquí pegados de la computadora. A veces es complicado. Yo sé que muchos comparten computadoras con familiares y eso. Entonces voy a tratar de no excederme con la cantidad de lecciones sincrónicas y tampoco de las asincrónicas, o sea, que no se sientan muy solos, pero tampoco obligarlos a que así religiosamente vamos a tener sesión. Hay algunas de las sesiones que ya las tengo desarrolladas para que ustedes las vayan haciendo ahí en la computadora y
estudiando y resolviendo y contestando, y el sistema que le retroalimente. La idea tal vez es hacerlo un poquito más ameno esa parte. Espero que no haya inconvenientes por eso. Ok, bueno, léanse la carta. La importancia del curso son los principios básicos para todo lo que tiene que ver con fluidos y dinámica. Entonces, desde aplicaciones aeronáuticas hasta aplicaciones de tuberías y generación eléctrica y un montón de cosas. Ok. Los objetivos específicos: definir las principales propiedades de los fluidos, describir y aplicar la ecuación. Bueno, eso ya lo leímos, es lo mismo. Ok, y la cosa va a ir así más o menos. El tema de propiedades físicas de los fluidos se va a llevar 2 lecciones, o sea, hoy y la próxima lección vamos a hablar de las propiedades físicas. Esto es simplemente como muy introductorio, no hay que meterse mucho en esto, no hay mucho que hacer. Después vamos a ver 7 lecciones de hidrostática, o sea, de fluidos sin movimiento, básicamente presiones, de eso se va a tratar todo el tema, flotabilidad y estabilidad de cuerpos flotantes, y el principio de Arquímedes. Luego vamos a ver un poquito de cinemática. Recuerden que cinemática es la forma del movimiento y no a qué se debe, ¿verdad? Entonces, ecuaciones de movimiento y trayectorias y la forma de cómo se mueven los flujos. Esos son 2 semanas, vean que no está tan pesado. Luego le vamos a dedicar 8 lecciones al tema de ecuaciones fundamentales de la aerodinámica. Ahí sí hay mucha matemática y es un poquito denso, pero es la parte más importante. Lo más importante de aquí es aprender sobre Reynolds y Bernoulli, que son los 2 representantes más importantes, digamos, de este tema. Cantidad de movimiento, conservación de la cantidad de movimiento y energía. Luego después flujos externos y teoría de Campbell límite. Eso tiene que ver con arrastre y sustentación, ¿verdad? Con aviones y con material que arrastran los ríos y etcétera. Hay mucha cosa de diseño metida en este tema, es interesante, pero son 2 lecciones nada más. Luego vamos a dedicarle 2 lecciones a medición. Medición es medir presión, medir velocidad, medir caudal, básicamente. Y le vamos a dedicar 8 lecciones al tema de pérdidas de energía, que es la base de todo lo que viene después en los cursos de hidráulica y de hidrología y otros más ahí adelante. Ok, y ya con eso se acabaría los temas del curso. La evaluación va a ser así: va a haber 2 parciales que valen 25% cada uno y un examen final que también vale 25%. O sea, la diferencia entre los 3 exámenes es que el final es comprensivo, digamos, repite algunos temas de los otros exámenes anteriores. Voy a tratar de hacer exámenes cortos, algunos a través de la plataforma y tal vez algunos de que les dejo un ejercicio y lo resuelven, le toman una foto y lo suben. Básicamente, va a haber tareas, 10% de la nota, casi que una tarea por cada uno de los temas importantes. 4 tareas casi siempre salen, ojalá que 5, y 10% de laboratorio, y eso sería el porcentaje total de la nota. ¿Okay? Una cosa importante es que ya están definidas las fechas. El 22 de mayo es el primer parcial a las 9 de la mañana y el 10 de julio es el segundo parcial de 9 a 2. Estos 2 días son sábados, y luego el examen final va a ser un 29 de julio, que creo que es miércoles o martes o una cosa así, no me acuerdo muy bien, pero es entre semana, también de 9 a mediodía. Los exámenes no son muy largos, o sea, son a lo sumo 3 horas, contando el tiempo que tienen que tomar ustedes para escanear la solución y subirla. El horario de consulta, yo les voy a dar consulta probablemente los miércoles en la tarde. Si alguien necesita otro día, me puede contactar ahí por el chat, que ya creo que todos estaban metidos en el chat, no sé si alguien faltará. Ok, y no, listo. Recuerden lo de la ética y la honestidad, ¿verdad? Ahora con esto de los medios electrónicos, el plagio es mucho más tentador, ¿verdad? Sí.
Yo creo que los que se engañan son ustedes mismos, pero y vamos a tratar en todo lo posible de no prestarnos para que ustedes copien y eso, pero ténganlo presente ustedes mismos, ¿verdad? La bibliografía, yo sigo mucho este libro, El Zengel y Zimbala, que por ahí está en digital. Yo se los puse en la página y les subí varios más. Creo que el Streeter, Weil y Bedford, ese también está por ahí. Y este último, el White, es un libro buenísimo, pero creo que es muy duro, o sea, es de mucha profundidad. Me gusta más el Zengel, que es como más, tiene más ejercicios y es más ameno. Okay. Básicamente esos son los libros. Por ahí yo creo que les he puesto algunos. Y básicamente eso es. Entonces yo siempre empiezo a dar clase hoy mismo para no atrasarnos, porque al puro final me gusta que me queden 2 lecciones más o menos libres, como para hacer práctica y qué sé yo, a cualquier cosa que pase ahí sobre la marcha, cualquier cambio o lo que sea que haya que hacer. Yo les puse aquí en la página, que lo van a poder ver apenas los incluya, les puse también este cronograma de actividades, que es una propuesta, no está escrito en piedra. Esa es la propuesta que tengo yo este semestre para ustedes, de cómo quisiera yo hacer el curso. Vean que aquí dice que organización del curso y una reseña histórica y algunas definiciones lo vamos a ver en modalidad sincrónica, o sea, aquí en clase. Y es el lunes 5 de abril, está la fecha. Después la segunda lección es propiedades de los fluidos, unidades y análisis dimensional, que también va a ser sincrónica. Entonces, aquí les voy a asignar la tarea número 1 y el quiz número 1, y usted, creo que este quiz se resuelve en la plataforma, entonces se los asigno. Sería el jueves. Y ahí va. Entonces ven que aquí les propongo que la lección 3, que es hidrostática, tiene una parte asincrónica y una parte sincrónica. Creo que les doy como 40 minutos de lección y después ustedes siguen con el estudio y las lecturas que les dejo. Después la que sigue la propongo sincrónica, la que sigue la pongo asincrónica, y la idea es ir así, haciendo como que de vez en cuando ustedes puedan hacer la lección con su tiempo y su ritmo. Eso sí, hacerla antes de que llegue la siguiente lección para que no se les vaya haciendo acumulando las cosas. Y vean que aquí yo reservo lecciones para repasos antes del examen y asigno tareas y quizzes. Ok, entonces ahí se las dejo para que lo revisen. Esto vale la pena como imprimirlo, son 2 hojitas y voy a ir tratando de ir marcando ahí. Ven que entonces la última lección nos queda para el repaso general del curso y consultas, y casi siempre trato de reservar alguna lección sincrónica para hacer ejercicios y qué sé yo. Y algunas cosas que vale la pena, son muy teóricas, entonces vale la pena que ustedes las puedan leer solos y después las comentamos. Y con esta propuesta, no sé, ahí espero la opinión de ustedes. Ok, pero la idea es que yo voy a tratar de apegarme a esto. No es fijo, pero voy a tratar. Y entonces ven que el curso va a estar apretadito, pero tampoco para ir corriendo tanto. ¿Todos lo vieron, sí? Sí, profe. Entonces, sí, ese es el plan que vamos a tener este semestre. Voy a volverme ahí al ver curso. Entonces, ya con eso dicho, entonces, y leído el programa del curso, que lo pueden descargar de acá, y habiéndoles mostrado el programa de actividades,
les dejo este primer apartado acá, que es el apartado de organización del curso. Por aquello, aquí está el link de WhatsApp por si a alguno se le pierde. Las sesiones están aquí, el link para entrar a las sesiones. Y aquí hay un link para entrar a sesiones de hora de consulta. Cuando nos queramos reunir, miércoles, digamos, tipo 4 o 5 de la tarde, entramos a esta otra sala que tal vez no grabemos las sesiones. Y si ustedes quieren estas sesiones de ahora, las que estamos haciendo, las grabamos y las podemos subir ahí a la plataforma para que repasen alguna cosa que se diga o no del curso. Ok. Este comprobante de entrega que les puse acá, lo voy a abrir. Es simplemente poner ahí, ven acá, hay un PDF, es llenar ese PDF y decir que sí les entregué el programa del curso o no, y sus datos. Y eso me lo hacen llegar y lo suben aquí en este apartado, de aquí al jueves. Es una hojilla fácil de llenar, traten de llenarla de aquí al jueves para cumplir con el asunto de lo de la... Ok. Voy a ver si podemos abrir esto de la organización del curso. Aquí hay algunas explicaciones, digamos, de cómo vamos a hacer las cosas. Va a ser en la modalidad digital el curso, las lecciones van a ser virtuales y va a haber actividades semanales, ¿ok? Y entonces va a haber presentaciones de los temas. Ahorita les muestro cómo son las presentaciones. Yo todas las presentaciones se las tengo montadas, o sea que todo el material está en alguna presentación, o en PDF o de alguna forma. Vamos a tener lecciones virtuales en línea mediante Zoom. Va a haber algunas lecturas que ustedes tienen que realizar y completar resúmenes o algún tipo de trabajo extra. Va a haber enunciados de ejercicios de práctica. Hay unos videos demostrativos de la solución de ejercicios. Yo cada vez que hago un ejercicio interesante lo he grabado y entonces ahí ha quedado. Entonces le voy a dar link de todos los ejercicios que alguna vez fueron examen, tarea o que alguien me preguntó. Los he grabado y resolviéndolos a mano. Okay. Las tareas se deben subir en forma de PDF. Hay pruebas cortas en línea de cada lección o de cada tema. Ok, los exámenes sí son, ustedes lo resuelven cada uno y suben la respuesta, lo escanean y lo suben. Lo normal es que haya exámenes diferentes para cada uno, tal vez no tan diferentes, son valores diferentes o de algún tipo de variación van a tener. Ok, casi siempre son de 5 a 7 ejercicios porque son algunos muy cortos. Okay. No sé, el examen se revisa manualmente, entonces a veces tardamos bastante en revisarlos. Okay. Y aquí está más o menos la presentacioncilla, que las presentaciones van a venir así insertas en el texto, entonces las van a poder ver ahí. Esta no quiso ponerse. Está un poco lenta la red. Y esto ya lo hablamos. Simplemente está como en presentación por aquello de que ustedes quieran de repasar de qué se trata. Los objetivos, ¿verdad? Que ya los leí. Y los objetivos específicos, la importancia del curso. Esto es bueno leerlo otra vez. La mecánica de fluidos es una rama de la ingeniería que estudia el comportamiento de los fluidos y la interacción que hay, ¿verdad? Ok, entonces es importante para diseñar máquinas, estructuras, tuberías, etc. El curso proporciona un conocimiento fundamental, o sea, fundamental porque es de los fundamentos de la estática y la dinámica. Se estudian fluidos en reposo y fluidos en movimiento y las fuerzas que se ejercen, porque es importante para diseño. La mecánica de fluidos tiene muchas aplicaciones en ingeniería. Okay. Otra vez los contenidos, pues son los temas que vamos a ver.
aquí ya los comenté. Y el tema 1, vamos a ver algunas cosas como una reseña histórica, la definición de qué es un fluido, algunas características de los fluidos como el peso específico, densidad, gravedad específica y presión. El módulo de elasticidad volumétrica, esto tiene que ver con el módulo de Young, no sé si se acuerdan de sólidos. La viscosidad, que es otra característica de los fluidos, la presión de vapor y cavitación, tensión superficial y capilaridad, y algunas unidades utilizadas en la mecánica de fluidos. Este asunto de las unidades es muy útil porque en fluidos y en algunas ramas de la ingeniería las ecuaciones que resultan son muy complejas, y si uno hace un análisis de las unidades puede más o menos tener una idea de si lo que está haciendo está bien o no. Por ejemplo, si usted está calculando algo y va a obtener una fuerza y no le dan newtons, entonces usted sabe que algo no hizo bien usted con su experimento. Okay. Entonces, conocer muy bien cómo se van a comportar las unidades en un sistema ahí empírico es muy útil. Okay. Y aquí están todos los temas del curso. No voy a verlos porque vamos a ir viendo poco a poco, pero aquí lo tienen, todos los temas de lo que está dividido el curso. Ok, lo que hablé de las notas y las fechas, aquí están otra vez por aquello de que las quieran ver, y la bibliografía. Aquí hay unas fotos, digamos, de los libros. Este es el Sengel y el Streeter, que son los dos que uso más. Este otro, el de Sotelo, es como más para fluidos, para hidráulica. Pero bien, ahí los tenemos. Ok. Si no tienen ninguna pregunta sobre la mecánica, digamos, de lo que es el curso y de cómo lo vamos a hacer, entonces podríamos empezar a ver un poquito materia, entonces, y tal vez pasar lista. Voy a darle más tiempo porque yo de que no sé cuántos hay. Conmigo son 17 y ustedes son 10, creo que están todos. Ok. Bueno, esta es la primera presentación. Creo que si no hay dudas, entonces ni preguntas, les voy a habilitar acá. Bueno, ahora les habilito aquí la bibliografía y otros documentos. Aquí hay un montón de documentos. Por ejemplo, vean que aquí hay un link de descarga para el libro del Sengel. Pueden descargar el Streeter, también el Kundo, el Sotelo, un pedazo del White, creo. Y están ahí muchos libros. Este link acá, Ecuaciones de Mecánica de Fluidos, es un documento de Word que fui haciendo a lo largo de que he dado el curso. Entonces ahí están todas las ecuaciones. Es como el formulario del curso. Lo pueden imprimir. Yo no tengo problemas de que impriman formularios y los tengan a mano. Y por aquí hay emuladores para una calculadora HP Prime, que es una calculadora programable, fuertilla, porque vamos a necesitar hacer mucho más cálculo de ecuaciones y cosas de iteraciones y qué sé yo. Entonces sí es recomendable tener una buena calculadora, una TI o una HP. Ok, aquí les voy a ir dejando las tareas, están todas apagadas, y el tema 1 es el que vamos a empezar a ver hoy. Entonces voy a activar acá.
Se puso lento esto. Ok, entonces vamos a ver la lección 1, que es la reseña histórica y algunas definiciones. Ok, Roy González me ayudó a hacer esta presentación ahí, me consiguió algunas fotos y algunas cosas. Roy dio el curso, no sé, hace como año y medio, hace como un año. Ok, ¿de qué se trata la mecánica de fluidos? Ok, como reseña histórica aquí tenemos un timeline, una línea ahí de lo que ha pasado, digamos, en los últimos años a lo largo de la historia con respecto a la mecánica de fluidos, y tan atrás como Arquímedes, ¿verdad? Que dijo el principio de Arquímedes, ¿verdad? Y comenzó a pensarse y a analizar. Por ahí tiene el tornillo de Arquímedes también, que eran máquinas que trataban de trabajar con fluidos. Y la flotabilidad se le debe a Arquímedes. Después, en Pérgamo, vean, 283 años antes de Cristo comenzaron a hacerse los primeros acueductos, ¿verdad? Y los romanos los perfeccionaron. Por allá hay escritos que tratan sobre la agricultura, que tienen que ver con canales de riego y todo eso. Estamos hablando de esos muchísimos años antes de Cristo. Después, en la época del Renacimiento, estamos hablando de 1500, comenzaron a trabajarse con el método científico y comenzaron a hacerse estudios ya más serios acerca de la hidráulica. Y Torricelli, no sé si han oído hablar de la presión de vapor, la presión atmosférica, ¿verdad? Que hizo algunas pruebas. Entonces, la historia de la humanidad y los fluidos, más que todo el agua al principio, ¿verdad? Han estado muy de la mano con la civilización. Después Descartes, obviamente, hizo muchos trabajos de ingeniería. Isaac Newton, a pesar de que habló de las leyes de la inercia y las leyes de Newton, también se metió mucho a trabajar con los chorros libres y con la viscosidad. Hay una ecuación de viscosidad que se debe a Isaac Newton, las fuerzas viscosas, y lo vamos a ver más adelante. Después estos señores, Bernoulli, el papá y el hijo, y eran un montón, una familia grande de gente, trabajaron bastante con las ecuaciones de energía. Vean que estamos hablando de 1700 y el resto. Nosotros vamos en alguna parte del curso a hablar de una ecuación que se debe a Bernoulli padre. Después D'Alembert, ¿verdad? No solo no trabajó con matemáticas, sino que también con velocidades y aceleraciones y matemática diferencial. Hubo una época ahí como en el siglo XVIII que hubo una cantidad de estudios hechos por alemanes y franceses que tienen que ver con los fluidos. Puisil con el flujo en tubos capilares. Hagen con la diferencia entre fluidos laminares y fluidos turbulentos. El Lord Osborne Reynolds, vamos a estudiar una de las ecuaciones de Reynolds, desarrolló el trabajo de un número adimensional que tiene su nombre, Stokes, que tiene que ver con ecuaciones de movimiento. Fraude, la ecuación de Fraude y Francis, y que trabajaron con las ruedas hidráulicas. Vean que estamos hablando en el siglo XVIII. A finales del siglo, Teodoro von Karman, que fue como quien dice el padre de la hidráulica, fue el profesor de un montón de gente que investigó mucho acerca de las pérdidas. Dentro de esos está Blasius, Nicorazze, Prandtl, y van a hablar ustedes de ecuaciones de Prandtl von Karman, que es este señor que dedicó su
subida al estudio de la energía en los fluidos. Y llegamos a la época moderna, ¿verdad? Que en Estados Unidos comenzó con el desarrollo de la computadora digital a poderse resolver muchas de las ecuaciones que no tenían solución porque dependían de métodos numéricos y la solución de algunas cosas matemáticas que ustedes van a ver no se podía hacer por métodos directos. Y entonces los métodos numéricos y las modelaciones son lo que vino después a partir de investigaciones y la aparición de las computadoras. Mucho de lo que se había desarrollado quedaba con ese límite, digamos, que no se podían resolver las ecuaciones porque no tiene una persona la capacidad de poder hacer esos cálculos. Okay. Entonces, ahora nosotros no tenemos excusa porque la calculadora, mi celular tiene un software de calculadora que es más potente que la computadora que tenía yo cuando estudiaba. Ahora tenemos una potencia de cálculo muy, muy, muy grande. Entonces, la solución de muchos de estos problemas es más o menos fácil. Lo que está complicado y es lo que tenemos que entrarle ahora entonces es a la dificultad teórica de los problemas y no a la parte de cálculo, que antes se quedaba mucho en eso. ¿Qué aplicaciones tiene la mecánica de fluidos? De cosas tan inverosímiles para nosotros como la salud, el cuerpo humano, digamos, todo el sistema cardiovascular tiene que ver con fluidos en movimiento y presiones, y la hidráulica está ahí. Flujos externos tiene que ver con la generación eléctrica en las estaciones eólicas como estas, y flotación en barcos y dirigibles, y tuberías, transporte de agua o líquidos como gasolina por tuberías, y enfriamiento en ciertas plantas de energía también tienen que ver con el uso de fluidos, y hay más aplicaciones. Por ejemplo, aquí no hablamos de aviones y de carros y la eficiencia de los vehículos, etcétera, que todo tiene que ver con fluidos. Okay. No solamente es agua en tubos, ¿verdad? No sé si queda más o menos ahí una pincelada de por dónde anda la cosa. Entonces nosotros estamos en la parte más cómoda, digamos, porque tenemos las herramientas y tenemos el conocimiento que ya mucha gente ha ido estudiando. Definición de fluido. Hay muchas definiciones de fluido, ¿verdad? Esta parte, digamos, yo que lo que quiero es que cada uno se imagine cuál es su propia definición, digamos, qué definición daría de lo que es un fluido. Y hay muchas. Un fluido es una sustancia que se encuentra en estado líquido o gaseoso. Es tan simple como eso. Un gas es un fluido y un líquido es un fluido. Y ya estoy definiendo fluido con otras definiciones. ¿Qué más es un fluido? Una sustancia que se deforma siempre que sea sometida a esfuerzos cortantes, sin importar lo pequeño que sea. Si ustedes le aplican un esfuerzo cortante a un fluido, se deforma completamente. Okay. Pero no si le aplican un esfuerzo de compresión, ¿verdad? O sea, un esfuerzo axial, lo que hacemos es comprimirlo. Se puede deformar si es gas, pero si es líquido no se comprime, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si le aplicamos esfuerzo cortante? Se lo tratamos de jalar, ¿verdad? Jalar el agua o jalar el aire. Se deforma. Y se deforma de forma constante, no es que, como pasa con el sólido, usted tiene un sólido y usted le ofrece resistencia, él se deforma, pero hasta cierto punto. Para poderlo seguir deformando tengo que aumentar la fuerza. En un fluido, ¿no? Usted con cualquier fuerza lo deforma y sigue deformándose y sigue. Esa es la definición de un fluido. Ahora, los fluidos y los sólidos tratan de ocupar el recipiente que los contiene, ¿verdad? El fluido se acomoda en el recipiente, y el líquido, perdón, y el gas lo llenaría todo el espacio, ¿verdad? Ok, pero los dos se adoptarían la forma del recipiente. Ok, ¿se entiende qué es fluido? Sí.
Más adelante lo vamos a volver a recapitular, pero esa definición que dije de que un fluido simplemente se deforma, no soporta ninguna fuerza, no, sí soporta fuerzas, pero se deforma en forma constante cuando se le aplican esfuerzos cortantes. Ahora sí, ¿qué es la mecánica de fluidos? Entonces, mecánica, recuerdan qué es. La mecánica es la rama que estudia el comportamiento. ¿De qué? Del material cuando está en reposo o en movimiento. Como es mecánica de fluidos, entonces estudiamos a los fluidos en reposo o en movimiento y las fuerzas que intervienen y las interacciones que ocurren. Lo vamos a dividir en 3 partes en el curso. Estática, cuando el fluido está en reposo. Esa parte vamos a estudiar presión, vamos a estudiar flotabilidad, básicamente. Y cinemática, que tiene que ver con la forma que describe el movimiento. Entonces, si está sometido a las fuerzas de la gravedad y es un chorro, va a formar una parábola si está. Okay. Y cómo es la aceleración, cómo es la forma de movimiento, si está rotando, cómo es la velocidad angular y todo eso, pero no tiene nada que ver con qué origina el movimiento. Y la dinámica sí tiene que ver con el movimiento, pero cuáles son las fuerzas que intervienen en dicho movimiento. Ahí vamos a ver entonces el concepto de energía, conservación de la cantidad de movimiento, conservación de la energía, conservación de la cantidad de movimiento angular y conservación de la masa. Okay, yo creo que esos son los 3 temas importantes. Otra vez volvemos a la definición del fluido, pero esta vez ya como lo vemos en mecánica. Y es así. Si se aplica un esfuerzo cortante a un fluido y este es constante, ¿ok? El fluido se deforma y no para de deformarse. En cambio, si se le aplica un esfuerzo cortante a un sólido, el sólido se deforma hasta cierto punto y después ya no se deforma más, a no ser de que fluya. Y cuando el sólido fluye, es cuando lo consideramos un fluido, y cuando lo consideramos un fluido simplemente sigue moviéndose. Era aquella prueba que se hacía famosa, ¿verdad? De las barras, que si la sometemos a tensión, ella aguanta hasta que de un pronto a otro se hace un chicle y se va. Y como es como un chicle y se va, decimos que fluye porque se comporta como si fuera un fluido. Entonces, en esta figura de acá, no sé si ven la cosita de anotar. Esta, sí. Si yo tengo una goma metida dentro de 2 placas de metal y jalo una placa de metal y la otra está fija, me voy a traer esta cara de arriba. Me voy a traer la cara de arriba, que se va a mover con respecto a la cara de abajo. Lo que va a pasar es que esta cara de acá se va a deformar un ángulo. Este ángulo de deformación va a depender de cuánta fuerza yo le aplique a esta barra de acá, a la pieza esta, y de la resistencia que tenga el sólido que está aquí. En cambio, un fluido, cualquier fuerza, por más pequeña que yo aplique acá, va a hacer que esto se mueva en forma constante con una velocidad constante. Ahora, ¿qué es lo que cambia aquí? Que a mayor fuerza, mayor es la velocidad. Pero el ángulo de deformación, el ángulo no depende de la fuerza. ¿Por qué? Porque la deformación va a ser constante e infinita. Cuando solo que yo lo mueva aquí con una fuerza, eso se va a seguir moviendo, se va a seguir moviendo y no va a parar nunca, porque no hay un equilibrio de la resistencia interna del sólido contra la fuerza. Aquí no hay resistencia interna. Sí hay, pero se llama viscosidad, y la viscosidad lo que me dice es qué tan rápido se va a mover esto, no cuánto se va a mover. Se va a mover infinitamente en forma constante. Lo que cambia es, dependiendo de la viscosidad del fluido, así es la velocidad.
o sea, el ángulo de rotación con respecto a la altura. ¿Qué acabo de decir? Entonces, y esto se ha demostrado experimentalmente, que la fuerza que se aplica acá va a ser proporcional a el área aquí de contacto con el fluido, a la velocidad con que se mueve la placa y el ancho, el espesor de fluido contenido entre las dos placas. Y por otro lado, el esfuerzo cortante va a depender del cambio de ángulo con respecto al tiempo, o sea, a la velocidad angular de rotación acá. ¿Qué tan rápido rota aquí? Va a depender del esfuerzo cortante. Okay. Básicamente, entonces, esa es la definición de un fluido, que no hay una fuerza que se equilibre con los esfuerzos internos de cortante. ¿Por qué? Porque los esfuerzos de cortante se van a mantener mientras estén la fuerza aplicada y la velocidad de formación va a ser constante. Okay. Ahora, como dijimos ahora, si el esfuerzo de cortante es fuerza entre área y sabemos que el esfuerzo va a depender de la velocidad con respecto al ancho, que es esa derivada del ángulo con respecto a t. Entonces podemos definir un valor de proporcionalidad entre la velocidad y el esfuerzo que llamamos viscosidad. Y este valor de viscosidad es un valor inventado que después ya fue entendido, digamos, era simplemente la constante velocidad, la constante proporcionalidad entre el esfuerzo y la velocidad con que se mueve el fluido. ¿Okay? Esta velocidad con respecto al ancho del fluido la podemos describir como la derivada parcial de la velocidad con respecto a la altura. Entonces nos queda al final que el esfuerzo al que se somete el fluido va a depender de la viscosidad y de la velocidad con respecto a la altura. Y esta es una de las leyes de Newton, la ley de viscosidad de Newton. Y Newton fue el que inventó este valor de viscosidad, que ahora es un valor que se utiliza para medir o caracterizar a los fluidos. Y los fluidos viscosos que cumplen con la ley de Newton. Hay algunos fluidos viscosos que no siguen esta ley de Newton porque no tienen una constante de proporcionalidad, y esos son los fluidos, no sé si los han oído hablar, los fluidos no newtonianos, como ¿cómo se llama esto? Se me olvidó el nombre. La maicena, profe, ¿será? Exactamente la maicena. Que la viscosidad, voy a volver. Aquí decimos que la viscosidad es una característica fija y la velocidad y la velocidad con que se mueve con respecto a la altura va a depender del esfuerzo. Ve que esto es una línea. En este caso, digamos, el aire, ¿lo ven? Aquí está esta es la viscosidad, este ángulo de acá de la viscosidad, aquí este ángulo de la viscosidad. Pero la maicena, la viscosidad cambia con respecto a la velocidad. Entonces, si yo a una maicena le aplico la fuerza muy rápido, aguanta más fuerza que si se la aplico despacio. Por eso uno puede correr sobre un poco de maicena sin hundirse. O aquel experimento de los parlantes sonando y poniendo la maicena a vibrar se pone más sólida. Okay. La maicena que baila, no sé si han visto eso. En Big Bang Theory salió un episodio de la maicena bailando en un parlante. Okay. Entonces, los fluidos newtonianos son los que siguen esta ley de que es una línea recta, la relación que hay entre la velocidad de deformación, ¿verdad? Con la viscosidad. Y después están los fluidos no newtonianos, que son como la sangre, creo que es uno, la mayonesa, la maicena. Aquí hay otros, goma, pasta dental, el asfalto, la sangre, plasticina, etc. Donde la viscosidad no es constante en el fluido. Ahora, la viscosidad también depende de la temperatura. Si nosotros aumentamos la temperatura de un aceite, le bajamos la viscosidad y se pone más fluida.
Por eso cuando los motores de los carros se calientan mucho, el aceite trabaja menos, digamos, protege menos al motor. Ok, resulta que los fluidos, por su característica, siempre tienen que moverse con respecto a alguna superficie sólida, ¿verdad? Cuesta mucho que el fluido no tenga alguna superficie que limite su movimiento. Por ejemplo, la lluvia, digamos, un rato el agua viene cayendo ahí sola. Pero la mayoría de los casos, los fluidos siempre vienen moviéndose cuando se mueven en contacto por una pared, por ejemplo, en un canal, ¿verdad? El fluido viene metido dentro de las paredes del canal, el viento pega con las paredes y los techos. Los ríos, ¿verdad? Sobre el cauce, el agua en tuberías, el aire en los ductos de ventilación va dentro del ducto. A esos le llamamos, hay dos tipos de fluidos: los fluidos internos, los que van metidos dentro de un contenedor, digamos, el agua sobre el suelo, el piso es ese borde, ¿verdad? Y están los flujos externos, los que van como afuera, digamos, una corriente en el mar, un poco de agua moviéndose dentro de otro poco de agua, o aire moviéndose dentro de aire, o la lluvia que hablamos ahora. Okay. Esa característica de que los fluidos siempre van pegando con alguna superficie hace que esa superficie quiera producirle un freno, digamos, al fluido. ¿Y eso qué quiere decir? Que los fluidos siempre van a querer adherirse a las paredes. Piensen en una tubería. En la tubería, en el puro borde de la tubería, pegando el fluido que va pegando en la pura tubería, lo que hace es mojar. Y si moja, imagínense, la molécula de agua está ahí mojando, y si está mojando está pegada en la pared. El fluido que está pegando en la pared, al mojar, no se mueve. Entonces, siempre hay una distribución de velocidades que es cero en la pared y va aumentando con respecto, me voy alejando de la pared, porque como hay fuerzas de cortante, ¿verdad? Esas fuerzas de cortante hacen que cada vez la velocidad de una partícula con respecto a la otra, que eso es un esfuerzo cortante, hagan que unas partículas, las que están más al centro, vayan más rápido, y que las que están más pegadas a la pared vayan más bajo. Y esto lo que quiere decir es que siempre que un fluido toca con una pared va a haber un perfil de velocidades. No sé si ven la idea acá. Imagínense que esto es viento que viene aquí soplando y hay una placa. El fluido viene, todas las partículas de viento vienen a la misma velocidad. En el momento que se encuentra en la placa, el fluido que viene acá y está en la orilla pega con la pared y moja, digamos. No importa que sea aire, se queda pegado aquí. Pero el que sigue se mueve con respecto a la partícula anterior, el que sigue se mueve con respecto a la partícula anterior, y aquí se genera un perfil de velocidades en el cual va a haber una distancia de la pared hacia afuera, en la cual ya el fluido va sin perturbación, como entró, ahí sigue igual. Pero aquí hay una pérdida de velocidad de las partículas que están más cerca de la superficie. Esto es lo que llamamos el efecto de no deslizamiento. O sea, siempre, imagínese cuando si usted viene corriendo cerca de la pared y de pronto pega con la orilla, hay una parte de uno que se quiere quedar pegada en la pared. Eso mismo le pasa al fluido, de modo que en la pura pared la velocidad es cero, el fluido está ahí y ahí no se mueve. Pero inmediatamente después la molécula que sigue ya se mueve un poquito, y la que sigue se mueve más, y la que sigue se mueve más. ¿Se entiende esto del perfil de velocidades? Sí. Y el efecto de no deslizamiento, eso ocurre siempre. Y de ese efecto de no deslizamiento y de este perfil de velocidades es que vamos a derivar muchas de las leyes y principios y análisis que vamos a hacer de los fluidos. Ese perfil de velocidades, o la fuerza que se genera por el no deslizamiento, es lo que nos va a permitir calcular la resistencia del movimiento, o sea, las pérdidas de energía, porque aquí el fluido viene con una cantidad de energía, y al haberse friccionado contra la pared acá,
va a perder una cantidad de energía que va a ser, como quien dice, este pedazo de curva que se perdió acá. Eso nos va a permitir calcular después velocidades y pérdidas de energía y poder diseñar, por ejemplo, qué es lo que siente la placa. La placa está tratando de parar al fluido, o sea que el fluido está empujando la placa, o sea que la placa siente que la arrastran hacia allá, hacia adelante. Todas esas interacciones son importantes para entender el comportamiento de los fluidos. Ok, entonces para seguir con las definiciones, vea que son puras definiciones. Ahorita no es como que vamos a hacer un quiz ni nada de eso, porque simplemente esto es como para poder hablar de lo que sigue. Okay, no se sientan preocupados por esto. Los fluidos los podemos definir de acuerdo a sus características, y entonces las características que pueden tener van a depender de lo que estamos analizando. Por ejemplo, lo que les hablé antes, hay flujos externos y flujos internos. Los externos no están limitados por una superficie. Por ejemplo, el aire que viene y se encuentra con el ala de un avión o una bola de golf, cuando la golpea uno y se va moviendo, en realidad, si yo pongo el centro de coordenadas en la bola, lo que yo veo es que el fluido se está moviendo alrededor de la bola, pero no hay ninguna cosa que impida que el fluido se vaya para allá. O sea, no está contenido el fluido, está pasando por encima de la bola, o por encima del ala, pero no hay nadie que la esté comprimiendo. Eso se llama fluido externo. Y los flujos internos son los flujos que están sometidos o metidos dentro de un conducto, ya sea un ducto de ventilación, una tubería, un río, un canal, o lo que sea. Entonces aquí están las dos formas de clasificar los fluidos. Cada uno va a tener leyes y comportamientos diferentes. Okay. Hay otras formas de clasificar a los fluidos. También podemos hablar de fluidos compresibles y fluidos incompresibles. Casi que eso tiene que ver con si es un líquido o es un gas, ¿verdad? Un gas yo lo puedo comprimir y puedo hacerlo más pequeño. Si lo hago más pequeño, aumenta la presión nada más. Por ejemplo, el aire que mete uno en una llanta de un carro. Uno todavía puede seguir metiendo más cantidad de aire dentro de la llanta. Lo que hace es que cada vez lo comprime más. Es más cantidad de material, pero en el mismo espacio. Eso sería un fluido compresible. Y un fluido incompresible es como los líquidos, que usted, aunque los tripe, él siempre lo trata de comprimir, él se va a mantener más o menos de su mismo tamaño. No sé si tienen una idea de cuánta fuerza se necesita para comprimir el agua 10%, un 1%. ¿Saben lo que es una atmósfera de presión, verdad? La presión que estamos sintiendo ahorita aquí. El agua, si yo la quiero comprimir del 100%, imagínense un litro de agua, lo quiero convertir en 99.99, ¿verdad? Por ciento, o sea, 0.9999, 4 nueves de agua, tengo que ponerle 22,000 atmósferas. O sea, es demasiado la cantidad de presión que tengo que ponerle para reducirlo 0.1%. O sea, no se comprime. Entonces podemos dividir los fluidos así, o los líquidos y los gases. Después también podemos definir los fluidos como laminar de transición y turbulento. Esto lo vamos a analizar mucho más adelante. Pero básicamente esto quiere decir, laminar es que el fluido va como tan tranquilo que va formando como láminas. Todas las partículas van moviéndose más o menos igual. Y turbulento es que va como revolviéndose. A veces que va para adelante, a veces que va para atrás el flujo. No va parejito. Este que se ve en la foto es como más o menos laminar, ¿no? Que se ve transparente, bien bonito, parejito. Si fuera turbulento llevaría espuma, qué sé yo. Entonces, eso es otra forma de reconocer los flujos porque se comportan diferente. Después hay flujo natural y flujo forzado, que eso que tiene que ver es si yo fuerzo al flujo a moverse o si el flujo va bajando por su propia energía potencial. Mejor dicho, agua por gravedad, o sea que viene de arriba bajando la cuesta, o cuando la quiero hacer subir.
Estacionario y no estacionario tiene que ver con el cambio con respecto al tiempo. Un flujo estacionario es que es la misma cantidad de fluido siempre, y el no estacionario es que puede aumentar o disminuir. Y después podemos analizarlo si es unidimensional, que va en una dirección, bidimensional como esto, que va en dos direcciones, va en X y va en Y, o tridimensional, que va en X y Y y Z. Ok, en este curso es más o menos complejo todos los temas. Vamos casi a suponer que los flujos son incompresibles, turbulentos, estacionarios y unidimensionales, porque los demás son demasiado complejos y al final el resultado va a ser más o menos el mismo. ¿Okay? Básicamente, digamos, con esto concluimos la primera parte de la reseña histórica. No sé si hay dudas, comentarios, opiniones. La próxima lección volvemos a arrancar como casi de aquí otra vez. Así es que no se extrañen. Vamos con esto. Sí, profe. Ok. Voy a darles 5 minutos para que vayan, tomen agua, vayan al baño. Yo también voy a hacer lo mismo. Vamos a seguir. Les quería mostrar acá que en este tema que acabamos de ver de reseña histórica, que es la lección número 1, que es la que acabamos de hacer, muy rápida, hay un video de la sección del semestre pasado y ahí quedó grabado. Y tal vez les ponga aquí esto que acabamos de hacer por acá. Les puse este cuestionario de repaso. Yo sé que ustedes todavía no tienen acceso, probablemente en un rato, hoy no vamos a terminar muy tarde, en un rato me pongo a darles acceso para que puedan hacer este cuestionario de repaso. No vale punto, simplemente es como para que se acostumbren a cómo van a hacer los quizzes. Y por aquí hay otro también, cuestionario de práctica. Estos son como parecidos a quizzes. Y después vamos a hacer un quiz ahí, la próxima lección. Pero no es que lo vamos a hacer la próxima lección, sino que la próxima lección lo voy a asignar. Entonces este es el primer tema de hoy. Pueden volver a repasar aquí la sesión de la vez pasada, y ahora vamos a medio introducir entonces lo de la lección 2, que es lo que toca ver la próxima. Y les recuerdo, entonces tratan de hacer estos cuestionarios de práctica que son interesantes, y aquí donde dice archivos les he puesto algunas cosas interesantes como para que ustedes descarguen y vean. Voy a tratar de enviarles algunos links a páginas y a videos de otra gente que habla de este tema, que son bonitos, vale la pena, que tienen que ver con el curso. Entonces, así rápidamente vamos a iniciar la siguiente presentación, y la siguiente presentación es ya metiéndonos un poquito más en las propiedades físicas de los fluidos. Okay. El peso específico, densidad y gravedad. Nada más vamos a hablar de esto hoy, y la próxima lección ya volvemos a retomar esto. Una de las propiedades más importantes, digamos, de los fluidos, y que tienen que ver mucho con las ecuaciones y los resultados que vamos a encontrar mucho más adelante, tiene que ver con sus características intrínsecas, y la densidad es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque la densidad es una medida de la cantidad de masa que tiene un fluido por cantidad de volumen. Si nosotros analizamos un fluido, un volumen y otro volumen de dos fluidos no son necesariamente iguales. ¿Por qué? Porque es importante cuánta cantidad de masa hay en uno o en otro. Entonces, densidad por cantidad de volumen es lo que llamábamos densidad, y lo denotábamos como ρ, y se mide en kilogramos por metro cúbico. Ahora, esto suponiendo que el fluido es de una densidad constante,
y no es tan así, ¿verdad? Los fluidos pueden tener densidades que pueden ser variables a lo largo de todo su contenido. Por eso también podemos decir que la densidad la podemos definir como el diferencial de masa por unidad de volumen. El volumen específico es el inverso de la densidad, o sea, mejor dicho, el volumen que tiene un peso de tanta masa. El agua, nosotros sabemos que en teoría el agua normal tiene una densidad de 1 kilogramo por metro cúbico, o sea que un metro cúbico, perdón, por 1000 kilogramos por metro cúbico, perdón. O sea que un metro cúbico de agua, o sea, un metro por un metro por un metro, pesa 1 tonelada, o sea, 1000 kilogramos. 1000 kilogramos peso, ¿verdad? Masa. Ok. Y los demás fluidos los medíamos con respecto a la densidad del agua. Por ejemplo, la densidad del aire es 1.3 por ahí kilogramos por metro cúbico, o sea, casi 1000 veces más pequeño que la densidad del agua. Pero hay fluidos que tienen densidades más altas, por ejemplo el mercurio, ¿verdad? Que es un metal que está en estado líquido, tiene una densidad altísima, 13.600 por ahí kilogramos por metro cúbico. Entonces eso la densidad va a ser una de las variables importantes para los análisis que vamos a hacer más adelante. Entonces recuerden la definición de densidad. Otra cosa importante era el peso específico, que el peso específico es el peso de una sustancia por unidad de volumen, o sea, que lo que es lo mismo, la densidad multiplicada por la aceleración de la gravedad para pasar de kilogramos por metro cúbico a newton por metro cúbico, y entonces estamos hablando de peso por unidad de masa. El peso específico lo llamábamos gamma, y los gammas de los materiales simplemente es la relación de masa, de peso por unidad de volumen. Entonces el agua tiene un peso, ¿verdad?, de newtons por metro cúbico. ¿Cuántos newtons por metro cúbico? Serían 9.810 newton por cada metro cúbico, porque es multiplicar los 1000 por 9.81 o por ahí. Okay. Otra forma de medir los fluidos es utilizando como referencia el peso o la densidad del agua. Entonces podemos tener una gravedad específica. Cuando decimos gravedad estamos hablando de peso, o podemos tener una densidad relativa. Es la relación que tiene la densidad del agua con la densidad del fluido, o sea, mejor dicho, la densidad del fluido con respecto a la del agua. Entonces la densidad específica o la gravedad específica, que la llamamos GE o S, yo siempre uso S porque es más fácil de escribir, va a ser igual a la densidad o el peso específico del fluido entre el agua. En el mercurio sería 13.6, y así hay sustancias que tienen diferentes pesos específicos. Por ejemplo, el peso específico, la gravedad específica, perdón, del alcohol es 0.78. ¿Qué significa? Que es menos pesada el alcohol que el agua. Y eso es importante para los análisis más adelante. Ahora, para la gravedad específica se utiliza la densidad del agua a 4 grados centígrados, que es cuando el agua pesa 1000 kilogramos por metro cúbico. Casi siempre pesa menos de 1998, lo que sea, a temperatura ambiente, qué sé yo, 15, 20 grados. ¿Estamos con esto? Sí. Ok. Gravedades específicas de algunas sustancias para que lo tengan ahí. Esta, G. El agua, obviamente, la neutralidad del agua va a dar 1. La sangre es un poquito más pesada que el agua, 1.05 por ahí. El agua de mar, 1.025. Depende, si es el agua del mar muerto, es 1.4, o sea, es bien pesada. La gasolina, 0.7, es más liviana que el agua. El alcohol, 0.79, es más liviano que el agua.
El mercurio, 13.6 veces el peso del agua, pesadísimo. La madera, 0.3 a 0.9 la del agua, por eso la madera flota. El oro, 19.2, los huesos de 1.7 a 2, por eso nosotros no flotamos también. El hielo, 0.92, por eso flota en agua. El aire, 0.0013, lo que les decía, casi un milésimo del peso del aire, del agua. ¿Okay? Y aquí hay otras sustancias de las cuales me interesa que vean algunos sólidos, algunos líquidos, vean la acetona, el aceite de oliva, agua destilada, alcohol etílico, la leche, ¿okay? Y algunos gases, ¿okay? Que son sustancias y características que vamos a usar. Esta tablilla aquí les queda por aquello de que haya que hacer alguna tarea y necesiten valores para poder calcular. ¿Okay? Y veamos este ejemplo y ya con esto terminamos la lección de hoy. Si hacemos un poco de cerveza, un batch se llama, antes de fermentar, la gravedad específica del mosto, o sea, el agua con azúcar, ¿verdad? Pesó 1.052, o sea que tiene 5.2% más pesado que el agua. Eso se pone a fermentar y 2 semanas después todo el azúcar se convirtió en alcohol y entonces, pues, bueno, no todo. Y resulta que el fermento ya listo, ya para embotellar, queda en 1.010. Entonces, ¿qué nivel de alcohol tiene la bebida? Significa que 4.2 se convirtieron en alcohol y sobró 0.1. ¿Qué pasa si sobra 0.1? Hay un poquillo de azúcar que quedó ahí, pero también hay un montón de alcohol que ahora pesa menos. Entonces, el 4.2 que era azúcar se convirtió en alcohol que ahora pesa menos, entonces tenemos que hacer la relación. Por ejemplo, en total el fluido pesaba al inicio 1.052. Sabemos que el 1% es agua y 0.52 es azúcar. Después de fermentar, nos queda algo que no es el mosto, sino que es cerveza, que nos queda 1.10, 1 de agua y alcohol y 0.1 de azúcar. Entonces, lo que se convirtió fue 4.2 de azúcar se convirtieron en 0.53 de alcohol. ¿Por qué? Porque al pesar menos el alcohol, hay más alcohol que el azúcar que había antes. Entonces, hacemos la relación de pesos específicos, sabemos que 4.2% de azúcar se convierte a alcohol, que es 0.79 con respecto al agua. Resulta que hay 5.3 de alcohol diluido aquí en la cerveza. Y así es como se hace en las cervecerías para determinar el grado alcohólico de las cervezas. ¿Qué es lo que se hace? Se mide cuánta azúcar había al principio y se mide cuánta azúcar quedó al final, y lo que tuvo que cambiar fue el contenido de alcohol. No sé si queda alguna pregunta. Eso es un ejercicio muy sacado de la manga, pero para que vean que para todo sirve esto de saber de gravedades específicas. Nosotros no vamos a hacer un ejercicio así, pero ya si lo entienden, ya se pudo hacer. ¿Qué les parece el ejercicio? Ok. Después vamos a empezar, la próxima lección vamos a empezar con este asunto de los gases ideales. Les voy a proponer y les voy a enseñar una cosa. Voy a parar acá y voy a dejar de compartir esto y voy a compartir esto acá. No es para torturarlos, es que fue lo que quedó del curso de gráfica. Pues eso para... Yo sé que a ustedes esta parte de la vida ya etapa superada. Ok. Denme un segundo.
Ok. Pueden ver aquí. Pueden ver que tengo como una pesita, ¿sí? ¿Me oyen? Sí, profe, ahí se ve. Ok. Ok, les voy a ir enseñando unos frasquitos aquí. Vamos a ver. No sé si ven este frasco que está como sudado. Está vacío. Esto es un sudor que le quedó. Es un frasco vacío. Si lo pongo aquí en cero y lo peso acá, pesa 57.6 gramos. ¿Sí? Esto es el vaso, ¿verdad? Vacío, el frasco vacío. Ok. ¿Ven esto que tengo acá? Es agua. Opa, es que esto está. Voy a tener que ponerle. Deme un momento. Que está en la mesa de dibujo y está inclinada. Ok. Vean que esto pesa 108.1. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto hay de agua aquí? $50,5 en teoría. Ajá, 50.5 gramos de agua, ¿verdad? Ok, ese sería el peso de este frasco de agua. Ahora les voy a enseñar este líquido. ¿Qué es? No me digan que no saben qué es con el COVID. Posiblemente alcohol. Alcohol del azulito. El alcohol, ¿verdad? Tenemos que pesa 100, se movió. 100.9 es que es cuando escribo. 100.9 de alcohol, pero el frasco pesa 57.6, ¿verdad? Entonces sería 100.9 57 menos 57.6. Esto pesa 43.3, perdón, 43.3 gramos de alcohol. ¿Ok? Entonces ese alcohol, ¿qué gravedad específica tiene? Sería el peso. La densidad no me importa porque es el mismo volumen, ¿verdad? Entonces sería los 43.3 gramos entre 50.7 gramos. Es 50.5. Me queda que es... Me da que son 0.86. El peso específico de ese alcohol con respecto a esta agua. Ok. Les voy a poner este otro líquido que se ve así amarillo y feo, ¿verdad? Voy a encenderlo primero, que se apagó. No me diga que se murió. Este otro líquido, el peso es 116.4. Me está engañando, ¿eh? 117.6. Ok, menos lo que pesa el frasco, que era 57.6. El líquido amarillo son 117.6
Son 60 gramos y entonces la gravedad del líquido amarillo, ¿qué sería? 60 entre 50 Profe, ¿puede mover la cámara un poco para la derecha, por favor? para la derecha, para acá. Ajá. ¿Por qué no se ve? Bueno, yo... no, ya, ahora sí, perdón. Es que yo sí me estoy viendo. Sí, no. Era que tenía la pantalla cercada, gracias. Ajá. Esto da 1.19. Este es un líquido manométrico que se utiliza en mediciones de caudal. Mira qué hediondo que es. Me debería haber dado 1.2. Anduve cerca, ¿va? Porque es un líquido manométrico que pesa 20% más que el agua, ¿no? Sí. Ok. Este otro líquido que parece como aceite, ¿lo ven? Lo voy a poner acá. Borremos esto de nuevo, tararlo. Este otro líquido son 205.2 menos 57.6. Suponiendo que todos los frascos pesan lo mismo, ¿verdad? Pero no es tan así. Este pesa 147.6 gramos. Y entonces el S de este líquido son 147.6 entre 50.5. Este da 2,92. En realidad este líquido es 3. Debería ser 3. Vean que se está carcomiendo aquí la tapilla. Aquí sí fallé bastante, pero la pesa. Es de esas de cocina. Tampoco es que es la de laboratorio. ¿Conocen este líquido? ¿Qué será? Parece como mercurio, pero ni idea. Vean lo que pesa. $747 gramos. Más de medio kilo. Entonces, este otro es mercurio. El peso 747.3 menos los 57.6. 747.3 menos 57.6. Esto da 689.7. La densidad de este mercurio 689.7 entre 50.5. $13.65. Andamos bastante bien, ¿verdad? Sí. Queda claro esto que hicimos hoy. Yo les voy a mandar a ustedes en un ejercicio ahí una tablita de todos estos pesos y todos estos volúmenes que les acabo de hacer. Tengo más líquidos por acá. Tengo aceite. Por ejemplo, este es aceite definitivamente, ¿verdad? Que me pesa menos que el agua. El agua pesó 108, este pesa 103. Obviamente el aceite creo que es aceite de canola. Okay. Y este otro ya lo usamos. Y este otro oxidado, no, este se ha ido perdiendo, pero este es 93. Este es aceite de oliva, creo, pero ya se puso feo. Okay. Así que cada uno de los líquidos uno le parece extraño, ¿verdad? Ver un líquido y que pese más que el agua o que pese menos que el agua, ¿verdad? Estos dos. Mira cómo se nota la diferencia de estos frascos. Bueno, ahí la pudieron ver. Okay. Voy a guardar esto, que ya me voy a vomitar del olor.
Ok. Preguntas, dudas. No sé si quedó claro esto de la gravedad. Nadie me preguntó cómo se mide la gravedad de un fluido. Perdón, cómo se mide el contenido de azúcar de una cerveza. Profe, yo lo que le pregunté de ese ejemplo de la cerveza era el 0,79 y de dónde había salido. Es la diferencia que hay entre el alcohol y el agua. Ah, ok, eso era. Sí, vea que este nos dio 0,86, pero este es alcohol metílico, es otro alcohol más pesado. El alcohol que hay el etílico, el que se puede tomar, el que hace daño, pero no tanto, es más liviano, 0,79, todavía más livianito. Y esa es la relación de convertir de azúcar a alcohol, de azúcar a agua y de agua a alcohol. Pero la diferencia en este caso de peso y del alcohol y del agua. Del alcohol y del agua. Porque ya los gramos del azúcar están en gramos. Pero esos gramos de azúcar, ¿cuánto equivale a peso de alcohol? Entonces, los gramos son agua, ¿verdad? Comparado al agua. Tenemos otro último momento y ya nos... Lo voy a poner aquí para que lo vean. Este es el aparato que se usa para saber cuánto es el peso específico de un fluido. Vean que esto tiene una pesa aquí y tiene es como una burbuja. Esto lo mete uno dentro del fluido y él flota. ¿Cuánto flota? Flotaría exactamente aquí donde dice 1. ¿Lo ven aquí? Aquí. En esta línea es 0%. Vamos a ver si se ve. Es que no enfoca. Vamos a ver si enfoca ahí. Aquí es el 1%. O sea, si esto yo lo meto en agua, él se hundiría hasta aquí. Pero como si lo hundo en agua con azúcar, él se hundiría menos porque flotaría más. Entonces aquí marcaría el porcentaje de azúcar que hay. 1, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04. Y esto quedaría flotando en un fluido. La próxima lección voy a tratar de tener un vaso de refresco y meter esto en azúcar para que lo vean. Entonces, ¿qué hace uno? Cuando el fluido es no cerveza aún, agua con azúcar, uno mide cuánto azúcar tiene. Y uno dice, por aquí. Y cuando terminó de hacer la cerveza, lo vuelve a meter y dice, ahora llegó por aquí. Todo esto de aquí a acá se convirtió en alcohol. Y listo. Esto se llama un hidrómetro. Le dicen hidrómetro. Creo que yo le decía higrómetro, pero ya ahora se llama hidrómetro. Con este tipo de aparatos miden también las baterías para ver si la cantidad de electrolitos que tienen las baterías de los carros están bien o si necesitan cambiarse. El fluido de batería, no sé si recuerdan eso. Ok, espero que les haya gustado y que haya habido un poquito de interés ahí, que nos guste más los fluidos. Entonces nos vemos la próxima lección. Ahora más tarde, de fijo mañana ya pueden entrar a mediación, que ya están matriculados. Sí. Yo voy a ponerme a hacerlo ya, en una hora yo creo que ya están. Okay. Hablamos. La próxima lección nos vemos el jueves a las 7, si Dios quiere. Bueno, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego.